cerrados o abiertos, haces contacto con esta parte de ti. Cuando trabajamos con hipnosis, trabajamos con la mente consciente y la mente consciente y la mente inconsciente. Mientras el paciente está con sus ojos cerrados o abiertos, dependiendo, todo el tiempo está la mente consciente trabajando. Está al pendiente de si hace calor, si hace frío, si hay ruidos externos, que generalmente allí en el consultorio donde yo trabajo, siempre hay algún ruido, ¿no? Por los carros que pasan ahí cerca, por el señor del estacionamiento que está detrás, que siempre tiene, parece fiesta, ¿no? Entonces, aunque tu mente consciente está distraída con estas cosas, la mente inconsciente es la que hace todo el trabajo. ¿Qué es la mente inconsciente? Bueno, es donde están archivadas todas tus experiencias, tus herramientas emocionales, todo lo que incluso desconoces de ti mismo o de ti misma. Y entonces, ¿qué hacemos con hipnosis? Con este profundo contacto que les mencionaba, vamos al rescate de esos recursos internos para que el paciente pueda resolver lo que lo lleva a terapia. Entonces, ¿qué no es hipnosis? ¿Qué no es? Es no te quedas dormido, no pierdes el conocimiento, tampoco el terapeuta no va a hacer de ti lo que quiera, ¿no? Como lo mencionabas en los shows, es hipnosis de show, y entonces para nada es, que incluso tiene que ver con los temores que al menos en la primera sesión traen los pacientes. Entonces, bueno, eso creo que me extendí, pero ¿qué es hipnosis? Es entrar en un estado de conciencia diferente, es un estado alternativo de conciencia. No, fíjate, yo creo que no te extendiste y dijiste cosas bien interesantes, como esta parte de qué no es. Y a mí me parece muy importante, amigos, que nos escuchen, que nos sigan, no te duermes, no es quedarte dormido. Y sobre todo esto que dijiste al último, Carmen, es el terapeuta no va a hacer contigo lo que él quiera, ¿no? Eso no es, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde se infundan o se generan malos miedos, ¿no? Y obviamente viene la resistencia para la persona que va con nosotros, y eso hace que a veces el trabajo no sea tan fluido, que no se aproveche de la mejor manera, que pues solamente a veces el paciente prefiere no hacerlo por este temor o esta idea fantástica de que es que me voy a quedar en hipnosis y voy a despertar y voy a ser como casi un zombie, ¿no? Algo así. No, amigos, para nada. Es simplemente una herramienta para nosotros poder tocar, echarnos un clavado en el inconsciente, accesar a eso que a veces tanto te cuesta, a veces has reprimido, has negado, has archivado así en lo más profundo de ti, y que al sacarlo un poquito a la luz te va a dar entendimiento, ¿no? Te va a dar conciencia. Te va a dar, así prácticamente en palabras bonitas, te va a dar luz para poder comprender lo que te está pasando, por qué te está pasando, y obviamente generar el para qué. El para qué, exacto. Fíjate que cuando trabajamos con hipnosis direccional estratégica, con el segundo apellido, digo, es entendible que el paciente tenga resistencias, ¿no? Y aún así, nosotros trabajamos, o sea, le damos la bienvenida a esas resistencias. ¿Por qué? Porque también son saludables, ¿no? Entonces, son saludables para el paciente, para que poco a poco vaya también él o ella viendo, o sea, que no es algo como de peligro, ¿no? O sea, sobre todo en la primera sesión. Quizá en las siguientes sesiones existan resistencias, pues por el tema que se trata, y es perfectamente comprensible. Aún así, nosotros le damos la bienvenida a esas resistencias en terapia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene resistencias, la mente consciente está más alerta, y entre más alerta esté la mente consciente, mejor trabajamos con la mente inconsciente. Y en esa mente inconsciente, como bien lo dices, ¿no? Están tus recuerdos, o sea, cosas de ti que por algo se quedaron allí. Por seguridad, por lo que haya sido, se quedaron en el inconsciente. Y entonces lo que hacemos es de que siempre y cuando respetando los derechos humanos del paciente y con el permiso del paciente, es como trabajamos. Es como, por ejemplo, tú como paciente, tú pones tus objetivos en la primera sesión, por eso es estratégica, porque nos enfocamos en soluciones, siempre nos enfocamos en soluciones. Entonces,
Tú como paciente tienes ciertos objetivos, yo como terapeuta puedo sugerirte lo que yo desde esta silla, desde esta posición, pudiera ver que tú pudieras trabajar. Pero yo siempre te voy a preguntar, oye, por ejemplo, si te dijera, oye Alex, yo puedo percibir o me da la impresión de que podrías trabajar con esto, ¿qué te parece? Y ya tú me das el permiso de si trabajamos de esta manera con esto o lo seguimos dejando. Aún así, una de las bondades de la hipnosis seleccional estratégica es que aunque el paciente no diga o no dé toda la información al terapeuta, aún así el paciente resuelve por la mente inconsciente. La mente inconsciente sabe qué tiene que resolver y trabajamos a su ritmo. Entonces, por eso es que se respetan los derechos humanos del paciente. Si tú me dices adelante, trabajamos con eso en esa sesión o la que sigue. Y si no, de todos modos, la mente inconsciente a su ritmo y a su tiempo lo va a resolver. Y te voy a contar algo, les voy a contar algo. En alguna ocasión tuve un paciente que no me acuerdo en qué sesión fue, pero llegó muy asombrado porque había atendido en esos 15 días que no nos habíamos visto, atendió algo y lo resolvió, aunque a mí no me lo platicó. Y me dijo, oye, ¿cómo es posible que yo, aunque no te haya contado cierta cosa, yo pude trabajarla y pude resolverla? Estaba súper asombrado, ¿no? Entonces yo, pues porque tu mente inconsciente ya estaba lista para aprender. Exacto, porque a través de la hipnosis accediste a eso, ¿no? Accediste, o sea, prácticamente lo que se hizo fue romper un poquito esa barrera, dejar ahí abierta como la puerta para que él precisamente pudiera realizar lo que tenía que hacer, ¿no? Y fíjate que esto es bien interesante, Carmen, lo que decías, respetando los derechos humanos del paciente, porque también, amigos, eso es bien importante. Sí. O sea, una de las características cuando se va a trabajar en hipnosis es primero preguntar a la persona es si lo desea o no lo desea. Sí. No podemos obligar, obviamente, nosotros como terapeutas, y es más, en ningún tipo de terapia, con ningún tipo de herramienta, obligarlo. Se sugiere, recuerden eso, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre es una sugerencia, porque al hacer la sugerencia nosotros lo que visualizamos es un panorama totalmente diferente. Y entonces al hacer la sugerencia estamos ayudando a que tu estrategia, en este caso, como lo dijiste, el objetivo que tú te vas a trazar o que te has trazado, se acceda un poquito más rápido y tú puedas tener una resolución del conflicto, del problema, de la situación de una manera más eficiente. Así es. ¿No? Sí. Y a mí me parece que la hipnosis hace eso, o sea, de repente le damos muchas vueltas, estamos así, ¿y por qué me pasa? ¿Y por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Y por qué me pasa? Y le seguimos y seguimos rumiando el pensamiento, ¿no? Sí. Y entonces llega la hipnosis y dices, ah, tarán, te lo presenta así tal cual. Como la musiquita esta celestial, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, dijiste algo bien interesante, esta parte en la de, se presenta en mayor medida cuando los pacientes traen una ansiedad elevada, un grado de nivel, un nivel elevado de ansiedad. Se da esta característica, y digo desde mi experiencia, así ha sido, ¿no? Quieren encontrar los porqués. ¿Por qué soy tan enojona? ¿Por qué soy de tal manera? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Y quieren encontrar ellos una razón o un motivo del por qué son así o por qué no son de determinada forma. Y es importante que aquí siempre les decimos, y digo, si llega a suceder que algún paciente llega a comentar esto, la intención no es buscar los porqués, porque quizá no los encontremos. ¿Qué sí podemos hacer? Fue lo que me dijiste, el para qué y el cómo voy a resolver. Ya sé que tengo esta cuestión de ansiedad, ok, ¿para qué me sirve y cómo le puedo hacer para disminuir esos niveles de ansiedad? Digo, hablando de la ansiedad o cualquier otra característica de la persona, sí dejarle muy claro, no vamos a encontrarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque para eso hay quizá otro tipo de terapias, ¿no? Muy bien, Carmen, vamos a ir a una pequeñita pausa
Amigos, regresamos en un momento y vamos a continuar con esta parte bien interesante y que es fundamental en las terapias, ¿no? El para qué. Lejos del por qué, yo creo que es importante acercarnos y darle más peso al para qué. Pues en un momento regresamos, amigos. Sí, eso en mi experiencia también es como una constante, ¿no? Que tengo que, fíjate que es que ¿por qué soy así? Y a veces la respuesta es tan sencilla porque es tu temperamento, tu carácter, no hay de otra, ¿no? O sea, es un introyecto, ¿no? Hasta incluso a veces es introyecto de papá, de mamá o de ambos, ambos dos, les digo, ¿no? De ambos dos. Entonces, yo siento que muchas veces también esa parte como que la ponen mucho en lo racional y dejan de ver la parte afectiva, ¿no? Que creo que la parte afectiva es lo que le da más peso, ¿no? O sea, la parte racional pues está padre, pero la parte afectiva es la que va a sepultar y va así como la que puede resolver. Exacto, va a sellar eso, o sea, y obviamente esto que dices también, la que puede resolver y darle una mejor respuesta. Así es. ¿Por qué? Sí, porque la respuesta está en el paciente. En ocasiones cuando se ponen los objetivos usamos máximo 5 objetivos para no perdernos, no divagar entre tantas cosas, pero una parte importante es desde lo que a él o a ella le toca. A veces dicen, mi primer objetivo es, quiero dejar de ser enojona. Muy bien, amigos, regresamos. Y bueno, fuera del aire platicábamos con Carmen que hay que darle un poquito más de peso al para qué, que al por qué. Y me platicabas, Carmen, que en tus sesiones generalmente sueles utilizar 5 objetivos como primer paso para no saturar tanto a la persona, al paciente, que obviamente luego no divaguen en muchas cosas, ¿no? Y entonces, en esos 5 objetivos, ¿cómo podemos acceder al para qué a través de la hipnosis? Ok. Me quedé en la parte contestando esta pregunta, en la que en ocasiones, digo, es entendible, ¿no? O sea, uno sabe porque es quien está trabajando y a lo que nos dedicamos, ¿no? El paciente quizá no lo sepa, pero poco a poco también hay una psicoeducación, entonces se le va diciendo al paciente, los objetivos son objetivos que dependan de ti. En ocasiones quieren te decía, es que quiero dejar de enojarme tanto, pero quiero que mi mamá me deje de castigar, quiero que mi mamá me deje de decir, quiero que mi pareja me deje de reprochar, quiero que mis hijos me obedezcan. Entonces, o sea, es como hacer un alto y decirles, ellos no están aquí en terapia, quien está en terapia eres tú. Entonces, a pesar de que tu entorno se vuelva peor de cómo está o se vuelva caótico, tú como sí quieres estar, o sea, ¿qué tienes que resolver acá adentro para que a pesar del entorno puedas estar bien? Y eso se llama responsabilidad. Exacto. ¿No? Y es algo que difícilmente a veces llegamos a tener una conciencia así plena, plena de la responsabilidad, porque entonces, fíjate, eso que acabas de comentar, Carmen, a mí en la experiencia y en la praxis me pasa mucho que es que el otro hace, es que el otro me dice, es que el otro, ¿por qué no es así como yo espero que sea? Y entonces, ¿por qué no lo va a hacer? Es tan sencillo, ¿no? Y entonces dejamos un poquito de lado nuestra propia responsabilidad, porque entonces el contexto, la situación va a ser igual de caótica o va a ser peor o puede ser hasta menos, que puede ser menos. Pero aquí no es lo de afuera, eres tú. ¿No? Y entonces yo creo que con esta parte de la hipnosis también podemos acceder a eso, a tomar una conciencia mucho más amplia de la responsabilidad que me toca. Exacto. Y sobre todo este compromiso del paciente o de la paciente en su proceso terapéutico. Hay algo bien importante dentro de esta responsabilidad que mencionas, digo, su responsabilidad en su familia, en su escuela, o sea,
lo que le toca. Cuando es terapia de pareja o que viene este paciente o esta paciente y que tiene una pareja, de pronto también he notado, o sea, digo, hay quien tiene exceso de responsabilidad y hay quien le echa la responsabilidad al otro o a la otra. Entonces, si les digo, pues si estás en pareja es el 50 y el 50, o sea, no puedes hacerte responsable de las actitudes o de los comportamientos del otro o de la otra. Entonces, tú te haces responsable de tu proceso, pero también de lo que te toca en pareja. Dentro de esta responsabilidad en terapia, también es importante decir que cuando trabajamos con hipnosis dirección estratégica, le decimos al paciente que le ahorramos tiempo, que es terapia breve, se sugieren de 10 a 15 sesiones, y entonces le ahorramos tiempo, le ahorramos dolor. ¿Por qué? Porque estamos cuidando sus derechos humanos, estamos cuidando el bienestar del paciente. ¿Por qué? Porque suficiente dolor emocional trae ella de afuera como para en consulta hacerle así, ¿no? O sea, lo que se llama exacto, ¿no? O ponerle el dedo en la llaga. Entonces, es una parte bien bonita también de este tipo de trabajo, de estas técnicas, porque el paciente puede acceder a su dolor, a trabajar con su dolor de manera protegida. Pero de esta parte que te decía de la responsabilidad es, tú como paciente haces tu 80% y yo como terapeuta hago el 20%. Y se quedan así como, oye, pues si no es 50-50, pero el 80% es porque ellos son los expertos, ellos o ellas son los expertos en sí mismos o en sí mismas, son quienes mejor se conocen. Entonces, digo, y más o menos, ¿no? Porque es más fácil estar del lado del terapeuta que estar del lado del paciente, pero eres quien mejor se conoce a sí mismo o a sí misma. Entonces, uno como hacer el 20%, ¿por qué? Porque uno es el experto en hipnosis. Y entonces es como esta lucecita que tú mencionabas en un principio, es como si trajeras una lamparita o una velita y entonces vas acompañando, porque siempre acompañamos al paciente en su proceso. No es como que el paciente va solo y a ver qué te encuentras y a ver qué haces y a ver cómo lo resuelves. Uno es esa lucecita que acompaña y el paciente es quien hace el mayor esfuerzo. Entonces, el gran mérito pues, es siempre para el paciente dentro de esa responsabilidad, que esa responsabilidad tiene que ver, digo, sí con lo de la afuera, o sea, de tener la parte de afuera que le corresponde, pero también que se comprometa con su proceso, porque en ocasiones es como, voy a mi proceso, bueno, a la primera sesión, a ver de qué se trata, a ver si me arreglan mágicamente, porque sí es importante decir, o sea, es tu responsabilidad, no es magia, porque es como, ay, como el meme que dice, ay, este proceso, ¿cómo? No es más, o sea, no me digas que mágicamente que no mágicamente van a desaparecer mis problemas desde la primera sesión y está Kiko, ¿no? De, uy, así que chiste. Sí, y eso, amigos, yo le pondría así como entrecomillado y un montón de cosas porque generalmente también hay una tendencia, ¿no? Me empiezo a sentir estable, me empiezo a sentir, vamos a ponerlo así en términos general, bien, y entonces dejo de asistir, ¿no? Y no, o sea, no es eso, o sea, parte del proceso es, independientemente de que te sientas estable, de que a lo mejor ya empieces a resolver cosas, de que sientas una estabilidad emocional y en armonía con el contexto, con las personas, sí es importante que sigan el proceso porque hay más. O sea, lo dijiste muy bien, Carmen, no es magia, ¿no? O sea, porque sí piensan que en una o dos sesiones con hipnosis esto se va a resolver y no, o sea, recuerden amigos, o sea, cuando asistimos a terapia, cuando asistimos a un proceso psicoterapéutico, en 2 sesiones no se va a arreglar lo de 20, 25, 30, 35 años, 40 y tal, o sea, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Es algo que yo rectifico mucho y soy como, les digo mucho a los pacientes que tengo, en un mes no vamos a arreglar lo de 18 años, ¿no? O sea, independientemente que a lo mejor asistas y vienes conmigo y ahorita tienes 42, pero durante 18 años a lo mejor tuviste un proceso complicado, no lo vamos a arreglar en un mes. O sea, no es magia, ni siquiera la hipnosis, que
como tú lo dices, Carmen, y que así lo creo yo también, facilita un poco más el acceso a muchos temas, lo arregla a lo mejor en la terapia breve, que son las 15 sesiones que ustedes establecen. O sea, ni siquiera ahí, ¿no? Completamente no acaba, o sea, sí, porque bueno, lo que se busca en estas 15 sesiones es enfocarnos en esos máximos 5 objetivos. El paciente desde la primera sesión empieza a resolver, porque desde la primera sesión se trabaja con una técnica. Entonces, como bien lo decías, ¿no? El paciente se empieza a sentir mejor. Hay personas que llegan en crisis y entonces, ¿qué es lo que quieren? Quitarse ese dolor como si fuera prenda, ¿no? Y es como, que me la quiten, porque es tan desgastante que digo, sí, o sea, todos como seres humanos en algún momento hemos vivido ese dolor y de pronto es como, no, se siente horrible, ¿no? Pero entiendo esa desesperación que pudiera sentirse, sin embargo, no es mágico, y en la medida de las posibilidades del paciente con sus recursos es como va resolviendo. Si te vas sintiendo cada vez un poco mejor, va resolviendo, quizá algunos objetivos sean más sencillos de avanzar en ellos y en otros nos vamos un poquito más despacito. Pero, digo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, si las sesiones son una vez a la semana, porque digo, son una vez a la semana o cada 15 días, si fueran una vez a la semana en el mes que mencionabas, o sea, son apenas 4 sesiones. Si el paciente se siente mejor, pero obviamente no ha acabado de resolver. Y entonces, aun cuando terminas tu proceso, es algo muy importante. Voy a hacer una pausa en esto. Porque en la primera sesión el paciente pone sus objetivos y hacemos medición de objetivos. En una escala del 0 al 10, en qué nivel estás en este objetivo, en este objetivo, en este objetivo. Porque en la sesión final se vuelve a hacer esa evaluación. ¿Para qué? Para que con números, con simples números, el paciente vea su nivel de avance. Sin embargo, es muy importante y es lo que siempre yo les recalco. Lo ponemos en simples números, pero no hay como la sensación que tú vas teniendo de bienestar y que cada vez te vas dando cuenta que vas dejando de necesitar menos malestar, menos molestias, vas despidiéndote de cosas que ya no necesitas, que ya dejas de necesitar, y entonces vas adquiriendo nuevas formas de irte relacionando, de comportamiento, de hábitos, etc. O sea, no es un cambio de chip, sino vas adquiriendo o vas desarrollando, más bien porque ya lo tienes, sino vas desarrollando habilidades más saludables y cuestiones más saludables para enfrentar la problemática de una manera distinta. Sí, y recordar también, amigo, y Carmen, no sé, tú cómo ves esto, que también en ese proceso del sentirte bien o de estar estable, puede también haber una recaída. Exacto. ¿No? O sea, no siempre, porque a lo mejor después de 4 sesiones ya me estoy sintiendo mucho mejor, no quiere decir que va a ser así de ahí para arriba. Puede que se pueda llegar a una recaída. Sí. Ajá, eso es normal, es parte del proceso. Sí. Es parte también de esto que decías, ¿no? De estos cambios que se están generando, de esta nueva visión que se tiene de la situación o de la circunstancia en la que se vive, de que estás dejando atrás o el mismo paciente está dejando atrás patrones de conducta, introyectos, está dejando atrás rutinas, está dejando atrás como hábitos. Exacto, hábitos. Entonces, recordemos que nuestra misma mente muchas veces nos va a volver a jalar a lo mismo, porque es lo seguro, porque es lo ya conocido. Y no siempre va a ser nuestra mente, también el mismo sistema. ¿A qué me refiero con el sistema? La familia, los amigos, el contexto social. Ajá, porque entonces cuando empieza a ver el cambio, lo primero que dicen, ay, qué cambiada estás. Tú no eras así, ¿por qué eres así ahora, no? Sí. Tengo una persona que obviamente ella empezó a poner límites a su pareja, empezó a decir que no, empezó a expresar lo que les gustaba. Solamente el marido le brincó, le dijo, es que tú no eras así, ahora que vas con el psicólogo y ya te volviste así. ¿Qué te están haciendo? Ajá, exactamente. Y entonces eso parecía negativo y eso hace obviamente que de repente tú como paciente o tú como persona empieces a dudar si estás haciendo no lo correcto. Sí. ¿No? Y eso es algo muy común. Sí, es muy común, sí. Algo mencionaste esa parte importante de que, ¿por qué? Porque estás en un sistema de, o sea, una pareja o estás en una familia
Y entonces cuando empiezas a hacer tú cambios, con que un integrante de la familia empiece a hacer cambios, lógicamente se va a mover, ¿no? Se mueve y entonces es como, a ver, me estás desbalanceando, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Carmen, y continuamos con esto. Okay, muy bien. Sí, fíjate, Carmen, que eso es algo que luego el paciente no alcanza como a percibir, ¿no? Y que no tiene como muy claro esta parte de, es que de repente voy bien y empiezo a dudar. Pues sí, porque entonces allá afuera están acostumbrados a que seas la mamá abnegada, la mujer callada, que no responde, el hombre que está haciendo el servicio de todos, el que resuelve, el que ayuda. Y entonces, cuando dejas de hacer eso, porque aparte eso que dejas de hacer te hace sentir también estable, pues allá afuera los acostumbraste. Ahora sí, prácticamente es así, los acostumbraste a eso. Así es. Y de repente no tenerlo, pues es como me están cambiando. Exacto. Me están cambiando, no es lo que yo conocía. Y obviamente en esta búsqueda de aceptación y pertenencia al grupo social, llámese familia, llámese amigos, pues la persona a veces también termina accediendo por volver a ser unida. Así es. Fíjate que cuando mencionabas lo de la recaída, se da sobre todo cuando trabajamos con hábitos, pues tú sabes, ¿no? O sea, trabajas con hábito y que son hábitos que ya traemos de mucho tiempo, ¿no? Y entonces se tiene que hacer todo un cambio, una estructura, una reestructura, y es cuando cuando más se observan que están esas recaídas, pero también le enseñamos al paciente y le decimos, vas a tener una recaída o es posible que tengas una recaída, entonces no es malo, es parte del proceso, es en vez de esta recaída quedarte en ese hoyo o en esa trampa, entonces úsala como trampolín. O sea, ¿para qué? Para que aprendas. Muy bien, amigos, regresamos y bueno, continuamos con esta parte que nos comentabas, Carmen, de que en la familia cuando un miembro empieza a cambiar o empieza a tener este cambio, el mismo sistema empieza a jalar, ¿no? Y fuera de hablar nos comentabas, al paciente también se le dice, se le explica que va a tener una recaída. Sí. ¿Cuál es como la función o el objetivo de decirle esto, Carmen? Pues para que el paciente sepa, o sea, que es parte del proceso y que esté preparado o preparada, porque a veces pudiera una recaída ser como, es que esto no me sirvió, o sea, que venga la frustración y el enojo y esta revoltura de emociones, porque entonces no me sirvió de nada la terapia, y entonces, pues de qué se trata, ya me estaba sintiendo mejor, qué fue lo que pasó. Entonces, parte del proceso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con hábitos. Otra cuestión, cuando trabajamos con pacientes con ansiedad, tenemos un protocolo que ya está marcado para trabajar con ansiedad. Dentro de este protocolo, en la sesión número 9, trabajamos con la recaída provocada. En trance le decimos al paciente, vamos a jugar en esta sesión con una recaída provocada, y entonces visualiza qué sería lo peor que pudiera pasar en esta recaída. Preparamos a la mente inconsciente a esta recaída para que la recaída se dé en consulta y se pueda contener, y entonces ya después, o sea, el paciente siga resolviendo. Eso es desde la parte en el protocolo especial para manejo de ansiedad. Aquí voy a hacer una pausa y amigos, les quiero comentar que esto que dice Carmen es simplemente una fantasía guiada, ¿no? Recuerden, y lo dijiste también hace un momento, Carmen, cuando hacemos hipnosis generamos una fantasía guiada, obviamente con un experto, de una manera muy cuidada, muy protegida, y obviamente siempre con la intención de sanar y curar esa parte que se está trabajando, ¿no? Esto que comentabas hace un momento, Carmen, de cómo se trabaja en la sesión 9 de la ansiedad con el paciente, es al final de cuentas una fantasía.
a veces es un poquito menos angustiante, Sí. menos estresante, Sí. en que a lo mejor a través de la hipnosis, cerrando tus ojos y en tu mente, eh, ¿cómo se dice? Eh, lleves esta fantasía o recrees más bien esta fantasía que a hacerlo en la vida real, ¿no? Y entonces, obviamente, a través de la fantasía real, nosotros lo que hacemos es recreamos una situación, tú la resuelves y en caso de que se llegue a dar, puede haber o hay la posibilidad de que lo resuelvas, si no igual, pero sí con la intención y con ya con un como aprendizaje previo de cómo hacerlo. Sí, como si hubieras estado preparado, ¿no? Exacto. Es como un tipo de preparación para que si llega a suceder, no sea tan fuerte y también tengas, o sea, sepas que tienes esa fortaleza, tienes ya las herramientas, o sea, en una sesión 9 ya tienes más herramientas para afrontar eso. Incluso si llegara a suceder una recaída, por ejemplo, hablando de la ansiedad, te llega, o sea, porque no es, la hipnosis no es como cura todo, ¿no? O sea, tiene que ver con varios aspectos, pero si el paciente o la paciente llega a presentar nuevamente ansiedad, algún ataque de ansiedad, reportan los pacientes, o sea, que les dio ansiedad, pero no al mismo grado que antes de comenzar, o sea, y es fantástico, o sea, los protocolos que nosotros usamos están probados, o sea, todo lo que se usa no es como, y a ver qué le pongo, y a ver qué, o sea, y experimento con el paciente como si fuera conejillo de indias, que es algo muy delicado y espero que nadie lo haga, que luego, bueno, hay psicólogos o psicólogas o gente que ni siquiera es psicólogo o psicóloga, no está en el área de la salud, y entonces hacen cada despapalle con el paciente o la paciente, entonces es cuidar siempre el bienestar de tu paciente. Entonces, pero bueno, si vuelve a presentarse la ansiedad, jamás se va a volver a presentar como se presentó antes de que empezara su proceso terapéutico. Sí, eso es sin duda alguna, amigos, lo principal. Como lo dijiste también, Carmen, no es curatorio, pero sí te va a preparar para. Sí. Y hablando de no es curatorio, Carmen, me gustaría también como preguntarte, ¿en qué momentos, no en qué momentos, cuándo sí usar la hipnosis ericksoniana estratégica y cuándo no? ¿Cuándo es recomendable y cuándo no? Pues que yo sepa, hasta ahorita no hay ninguna contraindicación, o sea, no hay como un caso en el que no se use. Digo, como cada, ¿cómo te lo explico? Hay como, creo yo que no sé qué se adapta a quién, si la hipnosis se adapta a los pacientes o los pacientes se adaptan a la hipnosis. Hay quien puede decir, a mí no me gustó, que hasta ahorita no he conocido a nadie que diga, no me gustó, ¿no? Digo, hasta ahorita, de los pacientes que he atendido, por el contrario, o sea, se van muy satisfechos, o sea, se quedan satisfechos y desde la primera sesión, o sea, es impresionante porque la intención es, en una primera sesión, bueno, en cada sesión, pero sobre todo en la primera, que el paciente va con sus temores, con sus resistencias, con su dolor, con su estrés, con su ansiedad, su depresión, o sea, con X, Y, Z de cuestiones que va la persona. La intención es que el paciente salga igual o mejor de cómo llegó. Jamás lo podemos dejar o la podemos dejar que se vaya sintiéndose mal. ¿Qué sería mal? Sintiéndose con dolor físico o emocional. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos cuidando el bienestar del paciente. Entonces, por eso siempre les preguntamos cómo te sientes, cómo te quedas y ya. La hipnosis puede aplicarse para cualquier área, si el paciente quiere trabajar con hábitos, con modificar comportamientos, conductas, aprender, facilitar el aprendizaje para ciertas cosas. Lo que es importante recalcar ahorita que estoy tocando este punto es, con hipnosis no es como que vas a desarrollar una habilidad que no tienes.
Si yo soy buena para tocar piano, por ejemplo, y quiero desarrollar más mi habilidad o desbloquearme esa cuestión que a lo mejor no me deja, se puede trabajar. Pero si yo no tengo habilidad para tocar el piano, o sea, no me van a hacer una pianista. Sí, claro, no te vamos a intentar el chip de pianista prodigio. Pues imagínate, qué maravilla. Entonces todos decidíamos, ¿no? Exactamente, sí. Pero se pueden trabajar, por ejemplo, trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, con parejas, con grupos y con familias. Que se puede trabajar en cuestiones médicas incluso. Siempre tenemos la supervisión del doctor Jorge Avia y el maestro Rafael Núñez, incluso también de otros maestros que tenemos que son parte de los diplomados. Entonces siempre estamos, si tenemos alguna duda, no es como que, ay, pues a ver qué le hago, ¿no? Sino siempre bajo la supervisión de los máster. Sí. Entonces podemos trabajar con autismo, que ahorita más al ratito me extiendo en este tema, con autismo, con algún trastorno de la personalidad también. Sí, se puede. A mí no me ha tocado todavía, pero se pudiera. Cuando trabajamos, por ejemplo, con autismo, no trabajamos directamente con el paciente. Lo que hacemos es trabajamos con otra persona que sea muy cercana al paciente. Ajá. Y le llamamos nosotros canal hipnótico. Las dos personas entran a terapia, las dos personas entran en trance, y a quien le preguntamos es a la persona que acompaña, ¿no? O es como, ¿qué te gusta? ¿Qué crees que le gustaría resolver a fulanito o fulanita? Y entonces o sea, él o ella va contestando por nuestro paciente. Entonces, digo, a mí no me ha tocado todavía trabajar algunas cosas como algún trastorno de la personalidad, pero o sea, siempre estamos con supervisión si llegara a presentarse el caso, o sobre todo una cuestión médica, ¿no? Recuerdo que ha habido pacientes con artritis reumatoide, con Parkinson, con diabéticos, trabajamos con pacientes oncológicos, tenemos un protocolo específico y estratégico para trabajar con pacientes oncológicos, o sea, distintas condiciones. Algunas de esas condiciones tienen su diseño. Como similar a una clínica del dolor, pero a través de la hipnosis podría ser. ¿Cómo sería como la clínica del dolor? Es un procedimiento que se lleva en algunos hospitales, donde, bueno, por ejemplo, yo conozco uno que es el ISO, que pertenece a toda la parte de teléfono aquí en México. Y por ejemplo, ahí tienen la clínica del dolor, y la clínica del dolor es esta parte de medicar ciertos medicamentos, para la redundancia, para disminuir el dolor previo y post a un procedimiento de cáncer. Bueno, porque si hay mucho dolor, hay el mismo paciente se queja mucho después del procedimiento. Entonces, más o menos ahorita que decías ese tipo de situaciones que ustedes trabajan, a mí sí me vino como a la mente, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver eso, o sea, que a través de la hipnosis se disminuye el dolor, se disminuye un poquito el malestar, ya físicamente, o sea, no tanto la parte emocional. Entonces, sí podríamos hablar de que la hipnosis pudiera fungir como clínica del dolor, pero sin medicamentos, únicamente a través del proceso hipnótico y obviamente del trabajo que se hace a través de las fantasías, de todos los protocolos que ustedes tienen para llevar a cabo este trabajo. Exactamente. Sí, se trabaja, como bien lo dices, el paciente oncológico, o sea, a lo largo de este proceso, o sea, sí hay un dolor emocional, porque no es fácil recibir un diagnóstico, o sea, creo que a veces ni siquiera diagnóstico del tipo que sea, ¿no? Pero sobre todo oncológico, entonces está el dolor emocional y también está el dolor físico, por las quimioterapias, por todo lo que conlleva. Y sí, efectivamente, se hace una disminución, se hace analgesia. Anestesia no hacemos, porque también es como de que es que tengo un dolor aquí, me duele, y entonces quítamelo, ¿no?
porque el dolor tiene una función saludable de avisarle al cuerpo, o sea, es una alarma saludable que le avisa que algo no anda bien. Y ese dolor puede ser en las emociones o un dolor físico. Sí, yo creo que esa parte, a lo mejor pocos lo saben, ¿no? De la hipnosis, o sea, no, como decía hace rato, no es magia, maldita mosca, no es magia, es simplemente ir disminuyendo las situaciones dolorosas, tanto físicas como emocionales. Y el paciente es el que aprende a manejar ese dolor. Sí, fíjate, eso está padrísimo y me gustó mucho eso que acabas de decir. Al final del día nosotros aprendemos a manejar el dolor y decidimos qué nos duele y qué no. ¿No? Ya hablando así en un contexto psicológico, porque muchas veces puede ser eso. Bueno, vamos a una pausa, Carmen, y regresamos. Sí, fíjate que esta parte de la clínica del dolor es padrísimo, porque tiene que ver mucho con cómo el paciente se le ayuda a que su proceso sea menos doloroso físicamente. Perdón, y obviamente esto impacta también en la salud. Porque entonces tú le dices a un paciente, no sé, oncólogo, hoy te vamos a meter aquí, quiere la primera, pero el cáncer regresa, o no se erradicó totalmente, lo vuelves a meter otra vez, y él dice, no, ¿por qué no? Pues me da mucho dolor. Y físicamente el paciente ya se predispone a esto, ¿no? Ya se predispone a esta parte de me va a doler, no quiero. Por ejemplo, yo trabajé durante 5 años en CRIP y una de las cosas que pasaba con los pequeñitos era esto, o sea, muchos de ellos constantemente tenían que estar entrando a cirugías. Entonces, lo primero que decían era, no, es que no, y es que no, y no, y no, y no, y no, y no. O sea, imagínate, un chaparrito de 6, 7 años, con 5 o 6 cirugías ya en su vida, y ya te decían así, es que me va a doler, y me va a doler, y me va a doler, sí. Sí, le va a doler. Y sí le va a doler, o sea. Pero ¿qué prefieres, un ratito de dolor o tu vida? Sí, y ahorita que decías esta parte de trabajar con niños, yo creo que también es una herramienta importante, porque entonces también preparas al chaparrito para esto, ¿no? Lo preparas para que no le vas a decir, no, es que no te va a doler, no, sí te va a doler, pero posiblemente puedas manejar el dolor. Y obviamente hay que preparar a los papás, ¿no? Sí, también. Muy bien amigos, regresamos. Y yo, antes de despedirnos, Carmen, porque ya estamos en nuestro último bloque, a mí me interesó mucho la parte de la hipnosis en el trabajo con el autismo, ¿no? Bueno, quiero creer y supongo que lo trabajas tanto en niños, adolescentes como en adultos. Sí. Y yo, más que una pregunta técnica, me gustaría como preguntarte ¿cómo ha impactado el trabajo de hipnosis en el autismo? ¿Cuáles han sido como los beneficios y el alcance que se ha logrado con esto? Porque realmente, como tú lo sabes, estamos en esto, trabajar con chicos autistas no es tan sencillo, ¿no? O sea, y no es por satanizar el autismo, sino porque realmente se requiere una estructura, un protocolo, procesos así súper establecidos para el tratamiento de este tipo de personas con estas condiciones. Con esta condición. Ajá, exacto. Fíjate que se establece también hay un manejo de emociones a nivel inconsciente. Pueden hacer este mejor contacto, desde la condición, ¿no? O sea, pero también una mejor atención, o sea, hay mejora, no sabría cómo explicarte cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ellos van a la primera sesión, o ellos o ellas les toca ir a la primera sesión, obviamente en ocasiones no te pueden decir, o sea, cuál sería mi objetivo, ¿no? Entonces, o qué quisiera resolver. Entonces, por eso se usa el canal hipnótico para que entonces, ok, eres un familiar tan cercano, que tú eres mamá o tú eres papá, o si no hubiera mamá o papá, o sea, la persona que está a cargo de ellos o de ellas, es como, ¿a ti qué te gustaría? Pues que pudiera
regular sus emociones, adaptarse, pasarla lo menos mal posible, o sea, disminuir la agresividad, ¿no? Sí. Porque esa es también es una constante de repente en el papá o la mamá que es cuidador primario de un chico con autismo. Sí. Evidentemente, por el mismo diagnóstico que tiene, los niveles de agresividad son altos y, o sea, varía. O sea, pueden ser niños así como que solamente gritan y hay otros hasta que se te dejan ir. O se lastiman. Exacto, sí, o sea, hay la autolesión también hacia ellos. Entonces, a mí me parece que también esa parte es como lo que yo, en mi pensamiento, es lo que posiblemente los papás quieran o buscan mucho, ¿no? Porque cuando van a la escuela, pues ya le pegó a fulanito, ya se pegó el solito, y entonces eso también emocionalmente a los papás les duele. Y es desgastante también para la familia. Entonces, si se llegara a necesitar, también se sugiere un proceso familiar. ¿Por qué? Porque en ocasiones esta condición es lo que los une o la que los desune. Y entonces, lógicamente, al ser cuidadores o cuidadoras, hay un desgaste. En el caso de autismo, en el caso de síndrome de Down, en el caso, por ejemplo, de alguien con demencia senil, o sea, si hablamos ya de personas mayores, o sea, cuando tenemos una persona, no sé si lo adecuado es decir que está, enfermos, digo, cuando sí hay una cuestión de enfermedad, ¿no? O sea, sabemos que autismo no es una enfermedad, es una condición y varias otras. Pero me refiero a esta parte, cuando les toca cuidar a alguien, hacerse cargo de esa persona, también hay un desgaste físico y emocional en los cuidadores. Sí, el desgaste del cuidador primario. Entonces, ¿quién cuida el cuidador? Sí, que ese es otro tema que también es muy importante, porque generalmente en este tema del cuidador no es un profesional, no es el que estudió, porque no es así, es la mamá, es la hermana, es la tía, es la abuelita, los hermanos mayores. Sí. Y entonces eso que tú decías, que se sugiere un tratamiento familiar, a mí me parece padrísimo, porque entonces si involucras a todos, porque todos tienen una visión diferente de la situación, ¿no? Y generalmente lo que pasa en el cuidado primario es, si estamos hablando de una familia y la mamá es la cuidadora primaria, automáticamente el resto, de alguna manera, unos más, unos menos, se deslinda. Y entonces, como tú lo estás haciendo, pues es tu responsabilidad y yo ya no hago nada, o hago lo mínimo o lo indispensable. Ajá. Y entonces ahí es como, una vez más, cuando yo lo que hacía en el trabajo con las familias es, reestructurar otra vez la dinámica en la relación, ¿no? Y establecer obviamente roles donde todos apoyen con todos y generar el menos desgaste posible. Exacto. Sí, así es. Entonces, bueno, se hace esta sugerencia y ya está en los pacientes, bueno, en la familia del paciente, si toma esta opción o no. Incluso, fíjate, ahorita que abordamos lo de la familia, en ocasiones más bien, cuando trabajamos con familia, no es necesario que acuda toda la familia, porque también es otra cosa que se da en terapia, ¿no? Cuando han solicitado terapia familiar, es como, sí vamos, pero es que mi hijo no quiere ir, o cuando son cuestiones como de adicciones, es como mi esposo, que es el que presenta la conducta, él no quiere ir, no se preocupe. La bondad de la hipnosis ericksoniana estratégica es que no necesitamos. O sea, no necesitamos que venga ese paciente, ¿no? Porque generalmente es como, yo no tengo problemas, yo estoy bien, ustedes son los que están mal. Muy bien, Carmen. Y antes de finalizar, me gustaría que nos compartieras para todos nuestros amigos que nos escuchen y que nos ven, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página, Face, WhatsApp? Ok, bueno, el consultorio está en la calle Antonio Alzate, número 800. En el interior 1 trabajo en Centro ABA, quizá les suene ya conocido. Entonces allí estoy trabajando, atendiendo niños, adolescentes, adultos, familia, pareja y grupos. ¿Dónde está ubicada este centro? Estamos entre la calle Isidro Huerta y Sor Juana Inés de la Cruz.
a una cuadra del Hospital Civil, a un lado de una veterinaria. Específicamente, es un pasillo largo. Ok. Número de celular 4432 6028 74. ¿Qué más? Página, pues la página de Facebook está hoy como SIC de psicóloga, SIC Carmen Flores, hipnosis clínica. Ok, muy bien amigos, ahí están los datos, saben dónde encontrarla. Cualquier duda de todas maneras igual nos pueden escribir para contactarte, porque como te decía al principio, ¿no? A mí me parece que la hipnosis siempre nos va a dar un empujoncito extra para conseguir objetivos de una manera más rápida, de una manera más concreta, sin rumiar tanto el pensamiento. Sin tanto desgaste. Exacto, sin tanto desgaste y sin que el paciente tenga que estar presentando este dolor emocional, este dolor psíquico de manera continua. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad, yo espero tenerte. Bueno, no solamente yo también Nidia. Saludos, Nidia, saludos, si nos estás viendo. Para hablar de otro tema, obviamente relacionado con la hipnosis. A mí me encantaría mucho la parte de la hipnosis con niños, porque ahora tenemos a esta parte de niños, así que son los que mandan en casa casi. Y aparte es otro mito, ¿no? O sea, que hay que, porque digo, generalmente se piensa que se duermen y no. Entonces sí sería muy buen tema trabajar. Y eso sobre todo, Carmen, ¿no? Seguir rompiendo con los mitos de la hipnosis, seguir quitando como estas benditas que tenemos, sobre todo para que no le tengamos miedo a la hipnosis, ¿no? Que la veamos con buenos ojos, que la veamos como una terapia, lo voy a poner así, como reconstructiva, porque en general todas las terapias son así, reconstructivas, nos vuelven a construir. Muchas veces nos vamos a sentir desarmados, pero la terapia nos reconstruye, tabique por tabique, ¿no? Y entonces la hipnosis es una de ellas. Es una opción. Sí. Muchísimas gracias, Carmen. Esperamos tenerte de nuevo aquí cuenta pronto. Conmigo. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en la que sigue y pues buen fin de semana. Pedro, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la que sigue. Sí, gracias Alex. Oye, eso pasa súper rápido. Sí, te dije que... Ay, qué feo, no me quiero ir. No. Pero sí, yo vuelvo a venir. Sí. A mí me dan cuerda con esto. Fíjate que si quieres agendar